Hasta el momento hemos revisado las características de la esfera productiva de la economía. La sesión pasada, por ejemplo, hablamos de cómo la propiedad se va fragmentando poco a poco. La propiedad dentro de la esfera productiva hace referencia a la cantidad de bienes de producción que está en manos de las distintas partes que integran un conglomerado social y que esta distribución que llama Valenzuela atribución patrimonial, atributos patrimoniales, es una distribución desigual. En una sociedad no equivalencial, la distribución es esperada, perdón, la desigualdad es esperada, mientras que en una sociedad equivalencial es muy probable que todos los medios de producción estén al alcance y sean propiedad de todos, y por lo tanto, todos tienen la posibilidad de tomar decisiones respecto a su utilización. Pero bueno, cuando estamos inscritos en una sociedad no equivalencial, como es el caso de una sociedad capitalista típica, el poder de decisión, que es el poder patrimonial respecto a la distribución y el uso del patrimonio productivo, está en manos de solo unas pocas personas o familias. Nos comentaba en esa parte de la lectura que parte de la distribución del poder patrimonial se define en la esfera circulatoria, anticipando, por supuesto, que la propiedad es una relación social que dimana esencialmente de la esfera productiva. Es decir, yo les decía, es como si la propiedad fuera una piedra de uranio, la pusiéramos en una caja y su radiación alcanza a las cajas que conforman todos los demás sistemas productivos. Bueno, cuando se inserta en la esfera circulatoria, lo que está pasando es que a través de los intercambios del producto excedente va ocurriendo la posibilidad de utilizar ese mismo producto excedente para poder expandir eh, la capacidad productiva de los propios productores, es decir, hacer el negocio más grande. Pero también existe la oportunidad de utilizar parte del excedente para consumo, ya sea para consumo productivo o para consumo suntuario. Es decir, son bienes que no son realmente necesarios. Y bueno, la regularidad de estos intercambios permite hacer que algunos tengan mayor patrimonio, ya sea patrimonio en mercancías o patrimonio productivo, es decir, en medios de producción, y a medida que se van consolidando estas desigualdades, pues existen personas que tienen mayores posibilidades de continuar expandiendo sus negocios y también de expandir la masa de excedentes que están en su posesión, y hay personas que pues no, que solamente tienen eh, para conformar su patrimonio, su fuerza humana de trabajo y si acaso lo necesario para reproducirla en función de sus necesidades esenciales, como puede ser la alimentación o, o el vestido o la posibilidad de desplazarse. Ahora nos toca ver cómo maduran estas estructuras productivas y cómo sus actividades entran en un entorno distinto, en una esfera distinta, que es la esfera de la circulación. Y el espacio en el cual se reafirman las relaciones circulatorias de la economía, pues es el mercado. Pero para ir comenzando, ustedes mismas y ustedes mismos, coméntenme qué entendemos por circulación. Por circulación, bueno, mencionaba en el texto que era un conjunto de operaciones de compras y ventas que tienen lugar en el mercado. Más abajo ya refería como un poquito más específicamente que era la modalidad que asume el cambio en las circulaciones de una economía de mercado. La circulación decía también que tenía una característica principal que era que asumía el cambio. Entonces, nos referimos a circulación como digámoslo coloquialmente, a como las sumas, le restas al conjunto de operaciones que se van a realizar dentro de la compra y venta, que pues obviamente van a dar lugar, que se van a dar en el mercado.
Muy bien definido, Jessica. Poco tendría que agregar a esta participación. Solo pues recapitular qué es exactamente el conjunto de operaciones de compra y venta que ocurren en un espacio determinado que conocemos como mercado. La siguiente pregunta que cabe hacer es, ¿qué es entonces el mercado? Bueno, el mercado iba a ser el espacio o lugar económico donde se realizaban las operaciones circulatorias, es decir, que se iban aquí a realizar las compras y ventas de los productos que iban a posiblemente satisfacer una necesidad o algo. Muy, muy exacta la definición, Monse. En efecto, vamos a trabajar con el concepto de que el mercado es el espacio analítico o el espacio económico, para usar los términos de Valenzuela, en el que ocurren las operaciones de compra y venta, precisamente. Ahora, el desarrollo del mercado no ha estado ahí. Perdón, el mercado como figura y como institución no ha existido desde que existen los actos productivos. Y eso lo comentábamos con Dussel, ¿no? Al principio, el ser humano emprende la actividad consciente de reproducir los satisfactores que no están todo el tiempo disponibles en la naturaleza, y al principio lo hace solamente teniendo en mente la satisfacción de sus propias necesidades. Eh, pero, ¿qué ocurre a medida que sus necesidades se van diversificando y se van ampliando? Que probablemente la posibilidad de una sola persona de producir todo lo que necesita se ve rebasada justamente por la magnitud de sus necesidades. Y dentro de una sociedad, porque recordemos que la economía es una actividad que se realiza en conjunto y no se puede realizar de manera individual, no tendría sentido que se realizara de manera individual, pues va propiciando que exista una diversificación en el reconocimiento de las necesidades de todos los individuos que conforman el grupo social. Es decir, que poco a poco nos vamos dando cuenta de que no todos necesitamos las mismas cosas ni en el mismo volumen. De tal forma que si estamos dentro de un grupo social, algunos producirán, según sus capacidades, algunos satisfactores y algunos producirán otros. El momento en el que la satisfacción de las necesidades rebasa la capacidad de producción de los individuos que componen en una sociedad, es necesario comenzar a comunicarse con el resto de los individuos que conforman el grupo social para ver si alguno de ellos es capaz de producir los satisfactores que nosotros no. En una sociedad no equivalencial, perdón, en una sociedad equivalencial, eh, es muy sencillo al principio poder satisfacer las necesidades del grupo, porque el propio grupo define en conjunto cuáles son los satisfactores que necesita producir para ellos mismos y por lo tanto enfocan todos los esfuerzos eh, todos los esfuerzos productivos, perdón, a la obtención de esos satisfactores específicos. De tal forma que las operaciones de circulación no son necesarias. Por ejemplo, un grupo de cazadores y recolectores prehistórico, eh, eh, pues se va marchando por ahí, bueno, ya no marchan porque ya son recolectores, pero se encuentran un mamut y tienen hambre, entonces cazan el mamut y deciden que el mamut la carne del mamut puede ser repartida equitativamente entre todos los miembros de la comunidad, porque justamente el animal alcanza para alimentarlos a todos. Pues cada quien recibe una parte más o menos igual de la carne del mamut. Y se acabó. Satisfechas todas las necesidades alimentarias del grupo en ese día en particular. Y si son recolectores, sí, perdón, si son cazadores recolectores, son nómadas, perdón. Si son recolectores, verán un árbol de frutas, verán que a lo mejor el árbol es suficiente para que todos coman una fruta, entonces bajan las frutas del árbol y las reparten equitativamente. Ahí se satisfacen necesidades simples, necesidades que solo van encaminadas a la satisfacción
perdón, ahí se satisfacen necesidades simples porque porque conforman un cúmulo pequeño, un conjunto pequeño de necesidades. Pero a medida que pues, se va desarrollando el individuo, las necesidades se vuelven más complejas. Justamente entonces, ¿en qué tipo de sociedad tiene sentido llevar a cabo intercambios en el mercado? Bueno, Valenzuela expone que hay 3 tipos de sociedades de acuerdo a su grado de mercantilización. ¿Cuáles son esas 3 sociedades? Era la esclavista, la feudalista y la capitalista. Pero antes de establecer las sociedades por modo de producción, nos dice que hay 3 divisiones en función del grado de mercantilización. ¿Es lo de economías mercantiles embrionarias? Ajá. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es economías mercantiles embrionarias, economías mercantiles embrionarias y economías mercantiles desarrolladas o complejas o plenas. Plenas, exactamente. ¿Cuál sería la característica de las embrionarias? Permítame. Mercancías. Es en la que dice que va a ser producida como mercancía que va a ser igual o menor al valor de su condiciente entre el producto excelente y el producto total. En términos muy sintéticos, ¿qué significa eso? Que puede ser, bueno, la mercancía va a ser igual o puede ser menor a los productos que va a necesitar una persona o puede llegar a ser mayor dependiendo de cómo va a ser la producción. Bueno, es lo Más que o menos, la primera parte estaba bien, en el sentido de que es menos de... se intercambian los productos en una razón menor al conjunto de todas las necesidades del grupo. Es decir, existe, la misma fórmula nos propone que existe una relación entre producto excedente y producto total, y que la mercantilización es el flujo de mercancías que es menor al coeficiente de esa relación. Es decir, los intercambios son marginales, casi no ocurren, son escasos, son incluso menores al producto excedente que existe en el sistema, lo que quiere a su vez decir que lo que se intercambia no es excedente, es a lo mejor algún intercambio accidental, me refiero a algún intercambio que se realiza al margen de la posibilidad de que todos tengan lo suficiente para poder satisfacer sus necesidades. También nos hablaría de la posibilidad de que el producto excedente no sea suficiente para satisfacer las necesidades de todos. Entonces ahí cambia la cosa, porque quiere decir que más bien sí existe un reconocimiento social de las necesidades diferenciadas de todos los miembros, pero sencillamente las capacidades productivas de esa comunidad no dan para poder llevar a cabo intercambios que satisfagan plenamente esas necesidades. De tal manera que estas sociedades llevan implícitas al menos 2 hipótesis respecto a la disponibilidad de productos mercantilizables. La primera, es la que acabo de explicar, es que no exista suficiente capacidad productiva para llevar a cabo intercambios. La otra es que no exista necesidad realmente de llevar a cabo intercambios y por lo tanto cualquier intercambio que se lleva a cabo es marginal para el desarrollo de la comunidad o es un incidente en las regularidades de reproducción que son posibles dentro de la comunidad. Entonces, para que podamos trascender de un sistema a otro, necesitaríamos probablemente dedicarnos más al desarrollo productivo de la comunidad. ¿Qué significa esto? Que es necesario incrementar la diversidad, la especificación y el grado de complejidad de las actividades productivas que se llevan a cabo. Es decir, de repente ya no va a ser suficiente cazar el mamut y bajar las frutas del árbol, sino que va a ser necesario cultivar árboles y
este,